Gabriel Ferreira siempre creyó que el dinero era la solución para cualquier problema. A los 35 años era dueño de un imperio inmobiliario en Sao Paulo, reconocido por transformar terrenos abandonados en rascacielos de lujo. Su vida estaba marcada por cifras millonarias, reuniones interminables y viajes internacionales. Pero dentro de la mansión de 5.000 metros cuadrados, en el corazón de Jardim Europa, no había risas, no había voces, solo el silencio sofocante de dos niños. Pietro y Lorenzo, sus hijos gemelos de 5 años, no hablaban desde hacía 3 años. Todo comenzó en una noche lluviosa que él jamás olvidaría. Isabela, su esposa y madre de los niños, bajó las escaleras de mármol mojadas para atender el llanto de sus hijos. Un resbalón, un grito ahogado, y la tragedia se instaló. La caída fue fatal. La sangre esparcida por el suelo blanco fue el último recuerdo que los niños tuvieron de su madre. Desde entonces, se encerraron en un mundo silencioso, negándose a emitir ninguna palabra. Gabriel lo intentó todo. Contrató a los mejores psiquiatras, neurólogos, terapeutas del habla. Médicos renombrados cruzaron océanos para examinarlos. El diagnóstico era siempre el mismo: trauma severo, mutismo selectivo, ausencia de estímulos capaces de romper el bloqueo emocional. El resultado era devastador. Pietro y Lorenzo deambulaban como pequeños fantasmas, con miradas perdidas, gestos mínimos para indicar hambre, sed o sueño. Ningún sonido, ningún llanto, ninguna carcajada, solo silencio. En la inmensa mansión, hasta los empleados comenzaron a hablar en voz baja. Las niñeras hacían esfuerzos sobrehumanos para interactuar, pero recibían solo miradas vacías a cambio. Gabriel, todas las noches, entraba en los cuartos de los niños y esperaba escuchar un papá, pero el silencio siempre vencía. Era un peso abrumador para un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Poco a poco, la esperanza comenzó a desvanecerse, hasta que, en una mañana de martes, su secretaria, doña Marta, le presentó un nombre. Señor Gabriel, la antigua empleada de limpieza renunció. Dijo que no soportaba más la tristeza de esta casa. Encontré a alguien de confianza. Su nombre es Sofía Méndez. Gabriel apenas prestó atención. Estaba abrumado por problemas corporativos y no tenía ánimo para entrevistar empleadas. Contrate a quien crea conveniente, Marta. Solo asegúrese de que la casa se mantenga en orden. Y así, sin saberlo, abrió las puertas a un cambio que ninguna fortuna había logrado. Sofía tenía 28 años y llevaba en los ojos la sombra del dolor. 2 años antes, había perdido a su esposo en un accidente de tránsito y junto con él, a la hija que esperaba. Desde entonces, se sostenía con trabajos de limpieza en casas ricas, sobreviviendo más que viviendo. Cada rincón limpio era también una forma de limpiar sus propios recuerdos. Era discreta, esforzada y, a pesar de la tristeza, poseía una dulzura natural que no pasaba desapercibida. Esa mañana, al cruzar la reja dorada de la mansión Ferreira, el corazón de Sofía latía con fuerza. Estaba nerviosa no solo por el empleo, sino por el peso de la atmósfera que ya sentía desde lejos. Doña Marta la recibió con formalidad. Sofía, necesito que entienda, esta casa exige silencio absoluto. Los niños no hablan. Es importante que nada los asuste. Sofía asintió. Más que nadie, ella entendía el valor del silencio. Durante meses tras la muerte de su esposo, había sido incapaz de pronunciar siquiera su nombre. Llevaba, por tanto, una empatía silenciosa que ninguna formación académica podía enseñar. La empleada de limpieza comenzó su rutina en el salón. El ambiente parecía más un museo que un hogar. Alfombras persas impecables, muebles relucientes, cortinas que filtraban la luz sin permitir alegría. Sofía encendió la aspiradora, pero la apagó al escuchar pasos ligeros detrás de ella. Se volvió y vio a 2 niños idénticos de pijamas azul marino parados en la puerta. «Hola, pequeños», dijo con suavidad, agachándose para quedar a su altura. «Soy Sofía. Voy a ayudar a cuidar esta casa». Los gemelos la observaban con ojos verdes idénticos a los de su padre, llenos de melancolía. No respondieron, pero algo en su mirada parecía diferente. Había curiosidad. Sofía sonrió y, casi sin darse cuenta, comenzó a tararear bajito
una canción de cuna que solía cantar a su hija aún en el vientre. Era una melodía dulce, casi un susurro, que hablaba de ángeles protegiendo a niños dormidos. Pietro se acercó lentamente, luego Lorenzo. Se sentaron en el sofá y observaron cada gesto de ella. Sofía continuó limpiando, pero hablaba como si conversara con viejos amigos. «¿Qué casa tan linda tienen? Apuesto a que es divertido jugar por aquí. ¿Les gustan las historias? A mí me encantaban los cuentos de hadas cuando era pequeña». Fue entonces cuando Pietro tomó un trapo del suelo y se lo entregó. Sofía sonrió radiante. «Gracias, Pietro. Eres muy amable». El niño abrió los ojos de par en par. ¿Cómo sabía su nombre? No imaginaba que doña Marta se lo había dicho. Para él, parecía que Sofía lo conocía desde siempre. Lorenzo, por su parte, señaló la estantería de libros. Sofía entendió, tomó un ejemplar de cuentos de hadas y se sentó en el suelo. Los niños se acercaron de inmediato. Sofía leyó La Bella y la Bestia, interpretando voces, gesticulando, arrancando las primeras sonrisas en 3 años. Cuando llegó a la parte de la transformación de la bestia en príncipe, Pietro apoyó la cabeza en su brazo. Lorenzo hizo lo mismo. Y entonces ocurrió lo imposible. «Mamá», susurró Lorenzo tan bajo que parecía un soplo de viento. Sofía sintió que el corazón se le detenía. Pietro repitió, esta vez más alto, «Mamá, volviste». En el piso de arriba, Gabriel interrumpió su reunión al escuchar voces. Dejó caer el teléfono incrédulo. Corrió por las escaleras como un hombre poseído. Cuando llegó al salón, vio a sus hijos abrazados a una mujer sencilla, que los miraba con lágrimas en los ojos. Se quedó helado en la puerta. El milagro que 3 años de fortuna no compraron estaba allí, frente a él. Sus hijos hablaban. Estaban vivos otra vez. Gabriel no se atrevió a acercarse de inmediato, temiendo romper el encanto. Pero Pietro lo notó y corrió hacia él. «Papá, mamá volvió». Gabriel cayó de rodillas abrazando al niño que temblaba de emoción. Lorenzo también corrió, pero no soltaba la mano de Sofía. «Papá, ¿tú la trajiste de vuelta?» Gabriel miró a Sofía, atónito. Ella balbuceó sin saber cómo reaccionar. «Yo solo estaba leyendo una historia». Pero para Pietro y Lorenzo, ella era más que eso. Era la madre que el destino les había devuelto de una manera inesperada. En los días siguientes, la transformación fue evidente. Todas las mañanas, los gemelos esperaban a Sofía en la ventana, corriendo hacia la puerta cuando llegaba. Hablaban sin parar, hacían preguntas, reían fuerte. La casa, antes silenciosa, se llenaba de voces infantiles. Gabriel observaba fascinado. Sofía no forzaba nada. Los trataba con naturalidad, como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Él, que antes vivía enterrado en negocios, comenzó a trabajar desde casa con frecuencia solo para presenciar esos momentos. Una tarde, los encontró en el jardín improvisando un picnic con sábanas viejas. Pietro y Lorenzo reían a carcajadas con una historia que Sofía contaba sobre su infancia sencilla en Capão Redondo. Gabriel se acercó. «¿Puedo unirme a ustedes?» Los niños lo acogieron de inmediato, pero Sofía se mantuvo un poco tensa. Sabía cuál era su lugar. Era solo la empleada de limpieza. Pero Gabriel la miraba con ojos diferentes. Por primera vez en años, sintió que la vida volvía a latir. Gabriel comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Sofía tarareaba mientras doblaba la ropa, la paciencia con que respondía a las preguntas interminables de los niños, el brillo genuino en sus ojos cuando Pietro o Lorenzo la abrazaban. No había esfuerzo ni estrategia, solo amor espontáneo. Una noche, tras acostar a los niños, Gabriel se quedó parado en la puerta del cuarto, observando a Sofía guardar los juguetes. Pietro la miró somnoliento y preguntó, «Mamá Sofía, ¿volverás mañana?» Sofía tragó en seco acomodando la manta sobre él. «Volveré, mi amor. Siempre vuelvo». Gabriel sintió que el pecho se le oprimía. No eran celos, no era dolor por verlos llamar madre a otra mujer, era alivio. Finalmente sus hijos habían recuperado la seguridad que habían perdido. Poco a poco, Gabriel y Sofía comenzaron a conversar más. Al principio eran intercambios rápidos sobre la rutina de la casa, luego confidencias sutiles. Ella hablaba de su infancia humilde, del esposo que había perdido, de la hija que no llegó a nacer. Él, por su parte,
Se abría sobre la culpa que cargaba por la muerte de Isabela, sobre el miedo a fallar como padre. Fue en una tarde lluviosa cuando algo cambió entre ellos. Sofía estaba en el jardín, regando las plantas incluso bajo el paraguas. Gabriel se acercó y notó lágrimas corriendo por su rostro mezcladas con la lluvia. «Sofía, ¿qué pasó?». Ella intentó disimular, pero su voz salió quebrada. «Hoy sería el cumpleaños de mi hija. Tendría 2 años». Gabriel sintió que el corazón se le partía. Se sentó a su lado en el banco de piedra y por primera vez tomó su mano. «No estás sola, ya no». Ella lo miró sorprendida y vio sinceridad en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez aún había espacio para la esperanza, pero el destino no permite que la felicidad florezca sin obstáculos. Carmen Ferreira, madre de Gabriel, regresó de una temporada en Europa. Mujer elegante, de porte imponente, siempre había controlado los pasos de su hijo. Al llegar a la mansión, quedó impactada con la escena que encontró: Pietro y Lorenzo llamando «mamá» a una empleada. «Gabriel, ¿qué significa esto?», preguntó con indignación. Él intentó explicar, pero Carmen fue implacable. «Esa mujer se aprovechó de la fragilidad de los niños. ¿No lo ves? Es una oportunista, buscando tu fortuna». Sofía escuchó cada palabra y su rostro ardió de humillación. Intentó justificarse, pero Carmen no le dio oportunidad. «Recoge tus cosas, no perteneces a esta casa». «¡Mamá!», gritó Gabriel furioso. «No le hagas así». Pero Sofía ya lloraba en silencio. «Tal vez tu madre tenga razón, Gabriel. Tal vez me ilusioné pensando que podía ser parte de una familia otra vez». Esa noche se fue sin despedirse adecuadamente de los niños. Pietro y Lorenzo gritaron desde la ventana, suplicando que se quedara, pero Sofía salió con el corazón destrozado. El silencio volvió a dominar la mansión. Los gemelos se negaban a comer, a jugar, a sonreír. Gabriel intentaba consolarlos, pero todo era inútil. Llamaban a Sofía hasta quedarse dormidos de agotamiento. Al tercer día, la situación se volvió crítica. Pietro y Lorenzo estaban débiles, con fiebre, negándose incluso a beber agua. El doctor Enrique, psiquiatra infantil, fue llamado con urgencia. Tras examinarlos, dio un diagnóstico devastador. «Están entrando en una depresión severa. Si no lo resolvemos, puede haber riesgo físico». «¿Dónde está la mujer a la que llaman?». «Se fue», respondió Gabriel con la voz quebrada. «Entonces tráiganla de vuelta inmediatamente». Fue en ese momento que Gabriel descubrió la extensión de la traición de su madre. Al revisar la oficina, encontró un informe de investigación privada. Carmen había mandado investigar a Sofía desde el primer mes. El documento mostraba cada detalle: empleos anteriores, deudas médicas, el accidente de su esposo. Pero la conclusión era clara: Sofía era íntegra, honesta, incapaz de segundas intenciones. Gabriel enfrentó a su madre furioso. «Destruiste la única oportunidad de felicidad de esta familia». «Estaba protegiéndote», replicó Carmen. «Protegiéndome. Mis hijos están muriendo de tristeza y aún crees que hiciste lo correcto». Antes de que la discusión continuara, los gritos desesperados de los gemelos resonaron desde el piso de arriba. Gabriel corrió y los encontró abrazados, llorando. «Papá, ¿Sofía murió como mamá?», preguntó Pietro sollozando. Gabriel sintió que las piernas le fallaban. «No, hijos, no murió». «Entonces, ¿por qué no vuelve?», insistió Lorenzo. «¿Hicimos algo malo?». Él los abrazó con fuerza. «No hicieron nada malo. La abuela dijo cosas feas que lastimaron a Sofía». «¿La abuela es mala?», preguntó Pietro con la sinceridad cruel de los niños. Gabriel respiró hondo. «La abuela los quiere, pero a veces los adultos se equivocan cuando tienen miedo de perder a quienes aman». Pero ni siquiera su explicación trajo consuelo. Los niños seguían llamando a Sofía en sueños, despertando en la madrugada llorando. Gabriel sabía que necesitaba actuar. 2 días después, recibió una llamada del Hospital Santa Catarina. «Señor Ferreira, tenemos aquí a una paciente llamada Sofía Méndez. Usted es el contacto de emergencia». Ingresó con un colapso emocional, deshidratación severa. Gabriel lo dejó todo y corrió. Encontró a Sofía pálida, delgada, inconsciente en una cama de hospital. El psiquiatra explicó: «Siente que perdió todo otra vez».
Dijo que destruye todo lo que toca. Necesita una razón fuerte para vivir. Gabriel tomó su mano. La tiene. Mis hijos la necesitan. Yo la necesito. Horas después, cuando Sofía despertó, intentó alejarlo. No entiendes. Tu madre tenía razón. Solo soy una empleada de limpieza. No pertenezco a tu mundo. Gabriel le mostró el informe de investigación. Mi madre estaba equivocada. Aquí está la prueba. Eres honesta, íntegra. Sofía, eres parte de nuestra familia. Ella lloró, pero aún resistía. No puedo causar problemas entre tú y tu madre. Tú no eres el problema. Eres la solución. Pietro y Lorenzo te llaman mamá porque eso es lo que eres. Se arrodilló junto a la cama. Sofía Méndez, ¿aceptas casarte conmigo? No porque te necesite, sino porque te amo. Las lágrimas de ella se transformaron en alivio. Sí, Gabriel, acepto. En ese instante una chispa de esperanza se encendió en sus ojos, pero antes de que pudieran celebrar, el teléfono de Gabriel sonó. La niñera gritaba desesperada: «Señor Gabriel, regrese rápido. Los niños están con fiebre alta, delirando, llamando a Sofía». El corazón de él casi se detuvo. «Sofía, necesito llevarte a casa. Nuestros hijos te están esperando». Ella quiso protestar, pero al escuchar la palabra «nuestros», comprendió que ya no estaba sola. «Entonces vamos». En la mansión, el escenario era desesperante. Pietro estaba acostado en el sofá, pálido, mientras Lorenzo temblaba de fiebre. Al ver a Gabriel, el niño murmuró: «Papás, ¿encontraste a Sofía?» «La encontré, mi amor. Está viniendo, y nunca más se irá». Los ojos de Pietro brillaron por un instante. Gabriel sabía que el milagro solo se completaría cuando Sofía cruzara esa puerta. El coche se detuvo frente a la mansión. Sofía respiraba con dificultad, aún débil, pero decidida. Gabriel bajó primero y le extendió la mano para ayudarla. Cuando entraron por la puerta principal, Pietro y Lorenzo, incluso debilitados, se levantaron del sofá con los ojos iluminados. «¡Mamá Sofía!», gritaron al unísono, con la voz ronca por la fiebre. Sofía corrió hacia ellos, se arrodilló y los abrazó fuerte, llorando. «Mis amores, volví. Nunca más me iré». Los niños se aferraron a ella como si temieran que desapareciera otra vez. Gabriel, emocionado, observaba la escena. El silencio doloroso que había regresado a la mansión se disolvió como nieve al sol. El doctor Henrique, que presenciaba la escena en silencio, murmuró: «Es impresionante. La temperatura de ellos está bajando. La respiración se estabiliza. En 20 años de medicina nunca vi una reacción tan inmediata». Sofía acarició los rostros febriles. «Prometo cuidarlos todos los días». «¿Dormirás aquí?», preguntó Pietro. «Todas las noches», respondió ella, mostrando el anillo de compromiso. «Papá me pidió matrimonio. Seré oficialmente su mamá». Lorenzo sonrió por primera vez en días. Entonces nuestro sueño se hizo realidad. Gabriel abrazó a los tres, completando el círculo. Atrás, Carmen observaba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro altivo. El orgullo que la cegaba parecía haberse disuelto ante la fuerza del amor. Se acercó, vacilante. «Sofía, necesito pedirte perdón. Me equivoqué contigo». Sofía se levantó, aún sosteniendo las manos de los niños. «Señora Carmen». «No», la interrumpió Carmen. «Llámame abuela Carmen. Sé que casi destruí a mi propia familia con mis prejuicios, pero ahora entiendo que no eres una amenaza. Eres parte de nosotros». Los gemelos corrieron hacia la abuela. «Abuela, ¿prometes no volver a hablar mal de mamá Sofía?». Carmen los abrazó. «Lo prometo». Esa noche, por primera vez en semanas, Pietro y Lorenzo comieron con apetito, sonrieron, escucharon historias y se durmieron tranquilos. Gabriel y Sofía se quedaron en la puerta del cuarto observándolos dormir. «Están en paz», dijo ella. «Porque estás aquí», respondió Gabriel. «Nos devolviste la vida». El tiempo pasó. 3 meses después, la mansión era irreconocible. El silencio fúnebre había dado lugar a risas, juegos y conversaciones interminables. Gabriel comenzó a trabajar cada vez más desde casa, y Sofía, ahora su prometida, cuidaba no solo de los niños, sino también del hogar con la dedicación de quien finalmente había encontrado su lugar. 1 año después, oficializaron su unión en un registro civil, en una ceremonia sencilla, solo con los hijos, Carmen, doña Marta y algunos amigos cercanos.
Pero Sofía soñaba con algo más grande, una celebración religiosa ante Dios, para bendecir a la nueva familia. 2 años pasaron desde su regreso. Pietro y Lorenzo tenían 7 años. Eran habladores, curiosos, reconocidos en la escuela como los niños más comunicativos de su clase. La transformación era tan impresionante que hasta los profesores comentaban: es como si el amor lo hubiera curado todo. Y de hecho lo curó. Sofía florecía. El rostro antes marcado por la tristeza ahora irradiaba serenidad y traía consigo un nuevo milagro, un embarazo de 6 meses. Pietro y Lorenzo acariciaban su vientre todos los días. «Nuestra hermanita nacerá pronto», decía Pietro, «y le enseñaremos todo», completaba Lorenzo. Gabriel observaba con orgullo. Esa mañana sostenía un sobre, la invitación para la ceremonia religiosa que tendría lugar esa tarde. Una iglesia pequeña, decorada con flores blancas y amarillas, recibiría a familiares, amigos y hasta algunos antiguos empleadores de Sofía. Gabriel quería que todos vieran de dónde había venido ella y a dónde había llegado. En la veranda, Carmen trajo el vestido de Sofía. «Está perfecto. Estarás hermosa». Sofía sonrió emocionada. La relación entre ambas había cambiado profundamente. Carmen, antes su mayor opositora, ahora la trataba como a una hija. Descubrió que Sofía no intentaba borrar a Isabela, sino sumar amor. Animaba a los niños a mantener viva la memoria de su madre biológica, mostrando que el amor verdadero no reemplaza, multiplica. En la iglesia, Pietro y Lorenzo, vestidos con pequeños trajes, fueron los hombres de honor. Cuando llegó el momento de las declaraciones, Gabriel tomó las manos de Sofía frente al altar. «Entraste en nuestra vida disfrazada de empleada de limpieza, pero eras un ángel enviado para curarnos. Devolviste las voces a mis hijos, devolviste la alegría a mi casa, devolviste a mi corazón la capacidad de amar». Sofía respondió entre lágrimas: «Gabriel, me diste la familia que pensé que nunca volvería a tener. Pietro y Lorenzo me enseñaron que ser madre no depende de la sangre, sino de amar incondicionalmente. Prometo ser la esposa que mereces y la madre que nuestros hijos necesitan». El sacerdote entonces invitó a los niños a hablar. Pietro, con la madurez de quien vivió el dolor muy temprano, dijo: «Mamá Sofía, cuando llegaste, nuestros corazones estaban rotos. Cantaste para nosotros y aprendimos que era seguro volver a hablar». Lorenzo completó: «Nunca quisiste borrar a nuestra primera mamá. Dijiste que ella se convirtió en una estrella que protege a nuestra familia. Ahora tenemos una mamá en el cielo y una mamá en la tierra. Eso nos hace los niños más afortunados del mundo». No había un ojo seco en la iglesia. Hasta Carmen lloraba abiertamente. Cuando el sacerdote declaró a Gabriel y Sofía marido y mujer, los gemelos gritaron «¡Viva!», arrancando risas y aplausos. La fiesta tuvo lugar en el jardín de la mansión. Durante el vals, Sofía sintió contracciones leves. Susurró al oído de su esposo: «Creo que nuestra hija quiere participar de la fiesta». Horas después, en el hospital, nació Esperanza Ferreira Méndez. Pietro y Lorenzo fueron los primeros en verla. «Es la hermanita más linda del mundo», declararon orgullosos. Gabriel sostuvo a la bebé en brazos y miró a Sofía, agotada pero radiante. «No hay riqueza que pague esto». Sofía sonrió, acariciando el cabello de los niños. «Crecerá sabiendo que fue deseada por 4 corazones». «5», corrigió Gabriel mirando al cielo. «Estoy seguro de que Isabela también está feliz hoy». Pietro levantó el rostro como si hablara con las estrellas. «Mamá primera, gracias por enviar a mamá Sofía para cuidarnos. Elegiste muy bien». En ese instante, una brisa suave entró por la ventana, moviendo las cortinas como si fuera una señal de aprobación. La mansión de Jardín Europa nunca volvió a ser silenciosa. Cuando el silencio aparecía, era solo el de la paz de una familia durmiendo, soñando con el día siguiente, porque ahora había risas, voces y la certeza de que el amor había vencido todas las batallas que importaban.